Hay un alimento que su médico probablemente desearía que usted comiera si tiene anemia, pero que su propia cultura le prohíbe casi mencionar en la mesa. Hace 30 años, en Madrid, había 65 carnicerías especializadas en ese alimento. Hoy, solo quedan 3. No desaparecieron porque el producto fuera malo. Desaparecieron a pesar de que, en ese mismo tiempo, la ciencia descubría que esa carne tenía más hierro, más vitamina B12 y menos grasa que casi cualquier otra carne roja del mercado. Estamos hablando de la carne de potro y de caballo. Y si usted piensa, yo jamás comería eso, quédese, porque en los próximos minutos le voy a mostrar por qué muchos médicos la recomiendan a pacientes con anemia, a personas que se recuperan de una quimioterapia. Y por qué al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con dónde se compra. Porque no toda la carne de caballo es segura, y se lo voy a explicar con un dato que le va a sorprender. Empecemos por lo primero. ¿Por qué esta carne prácticamente desapareció de nuestras mesas? No fue por su calidad, fue por cultura. Para muchos, el caballo es un animal de compañía, un animal de deporte, casi de familia, y comerlo se siente incómodo. Pero aquí está la primera sorpresa. Desde el punto de vista biológico, el caballo no se engorda como una vaca. Es lo que se llama un fermentador de intestino grueso, como el conejo. Eso significa que su cuerpo no está diseñado para el engorde industrial rápido, así que, sin buscarlo, termina siendo por naturaleza una carne más magra y más natural. Y esa misma fisiología tiene otra consecuencia que hoy le importa a mucha gente: el impacto ambiental. Producir 1 kilo de carne de ternera consume alrededor de 15.000 litros de agua. 1 kilo de carne de caballo, entre 4.000 y 5.000, menos de 1/3. Y mientras una vaca puede emitir entre 80 y 120 kilos de metano al año, un caballo apenas genera entre 0,1 y 0,3 kilos. Así que antes de hablar de sabor o de nutrientes, ya tenemos un primer motivo para prestarle atención. Es una de las carnes rojas más naturales y sostenibles que existen. Es la paradoja. La cultura la rechaza, justo cuando la ciencia la está redescubriendo. Y aquí viene algo curioso que pocos se detienen a pensar. En Francia, la carne de caballo se considera casi un lujo gastronómico. Se sirve en restaurantes de prestigio, con su propia carnicería especializada, la Boucherie Chevalin. En Japón, como veremos, es una delicadeza que se paga cara. Y sin embargo, en muchos otros países, la sola idea resulta impensable. Esto no tiene nada que ver con la seguridad del alimento. Tiene que ver únicamente con dónde nació usted y qué le enseñaron a considerar comestible. Se lo cuento porque ilustra algo importante. A veces confundimos el tabú cultural con el riesgo real. Y en nutrición, esa confusión nos puede hacer descartar alimentos que en realidad nos convienen. Y no es la única cultura que ha entendido esto desde hace siglos. En Japón existe el wasashi, carne de caballo servida como delicadeza. En Mongolia, la leche de yegua fermentada, el kumis, ha sido durante siglos parte esencial de la dieta. De hecho, se dice que los grandes imperios nómadas se sostuvieron gracias a un animal capaz de transformar pasto pobre, ese que ninguna otra especie aprovecha bien, en una proteína de altísima calidad. No es una moda reciente. Es una relación que la humanidad tiene con este animal desde hace miles de años, solo que en algunas culturas se olvidó. Antes de seguir, aclaremos algo que casi nadie distingue. El potro es el animal joven, de pocos meses, su carne es rosada, su grasa es blanca y es extremadamente tierna. El caballo adulto tiene una carne rojo oscuro, con grasa amarillenta, y aquí está la clave: concentra todavía más hierro y más proteína que el potro. Así que si su objetivo es la ternura, busque potro. Si su objetivo es la máxima densidad nutricional, el caballo adulto le da más. Y ahora, los números. Pero antes de los números, mire el color. Si pone uno al lado del otro un filete de ternera y uno de caballo, va a notar que el de caballo es más oscuro, casi granate. Ese color intenso no es casualidad, es la señal visual de la alta concentración de hierro que le voy a mostrar ahora.
Guarde esa imagen, porque es justo lo que debe buscar con la vista cuando esté frente al mostrador de la carnicería. Comparemos esta carne, por cada 100 gramos, con la ternera, el cerdo y el pollo. En proteína, está a la par con la ternera y el cerdo, entre 20 y 24 gramos. En grasa, es de las más magras, entre 2 y 5 gramos, muy por debajo del cerdo. Pero donde realmente se distancia es en el hierro. La carne de caballo aporta entre 2,5 y 4,5 miligramos de hierro hemo por cada 100 gramos. El pollo apenas llega a 1 miligramo. Es prácticamente el doble o el triple. Y en vitamina B12, la diferencia es todavía mayor. Puede llegar a los 20 microgramos, frente a los 2 o 3 de la ternera. Traducido a la vida real, para una persona con anemia, con cansancio crónico, o que simplemente necesita reforzar sus reservas de hierro, esto no es un dato curioso, es una diferencia clínica. Hay algo más que la ternera y el pollo no ofrecen en la misma medida: un perfil de grasas más favorable, con más ácidos grasos omega 3 que la mayoría de las carnes rojas convencionales. No es un pescado azul, pero dentro del mundo de las carnes rojas es de las que mejor perfil lipídico tiene. Aclaremos ahora 3 creencias que circulan sobre esta carne. Primero, es una carne de baja calidad, de crisis. Falso. Como ya vimos, su perfil nutricional es superior en varios aspectos al de la ternera. Segundo, toda la carne de caballo es más barata porque escasea, por eso hay que desconfiar. Esto es parcialmente cierto. El potro joven, al ser más escaso, sí puede tener un precio más elevado. Pero el caballo adulto, curiosamente, suele ser más asequible que la ternera, por pura ley de oferta y demanda. Y tercero, es peligrosa para la salud. Aquí hay que ser precisos, porque esto es verdad solo bajo una condición muy concreta, y es justo lo que vamos a explicar ahora. Y no es solo para quien tiene anemia. Pacientes que están pasando por una quimioterapia suelen necesitar reconstruir sus defensas rápidamente. La combinación de hierro de alta absorción y aminoácidos como la lisina y la metionina ayuda precisamente a eso. También se ha estudiado en niños con intolerancia a la proteína de la leche de vaca, como alternativa hipoalergénica. Y en mujeres embarazadas, porque el hierro hemo se absorbe mejor y, a diferencia de los suplementos de hierro habituales, no suele causar el estreñimiento que tanto se quejan quienes los toman. Ahora, la parte que no le puedo ocultar, porque aquí está el verdadero riesgo. Y quiero ser claro desde ya. Si usted compra en España o en cualquier país de la Unión Europea, en un establecimiento legal, este riesgo prácticamente no le afecta, porque la trazabilidad aquí es de las más estrictas del mundo. Dicho esto, le explico de dónde viene la advertencia. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que hasta el 80% de la carne equina analizada en mercados clandestinos de ese país contenía clenbuterol, una sustancia prohibida que se usa ilegalmente para engordar animales más rápido. Es un problema de mercado sin control, no de la carne en sí. El problema nunca es el animal, es la procedencia. La carne comprada en canales legales, con la trazabilidad que exige la Unión Europea, viene de animales que jamás recibieron esos tratamientos. Así que la regla es simple. Compre siempre en un establecimiento con trazabilidad clara y podrá disfrutarla con total tranquilidad. Y si se anima a probarla, esto le va a interesar. Su sabor recuerda un poco al hígado de res, pero con un toque dulce, gracias al glucógeno que tiene el músculo. No es amarga ni fuerte, como muchos suponen. La forma correcta de prepararla es sencilla. Sal y pimienta blanca, nada más. Cualquier condimento fuerte le tapa el sabor característico. Y un detalle que muy pocos conocen: nunca debe recalentarse. Es una carne de estructura muscular muy particular, y al recalentarla pierde por completo su textura. Si después de todo esto quiere probarla, aquí van unas recomendaciones prácticas y sencillas. En frecuencia, no hace falta exagerar. Con incorporarla 1 o 2 veces por semana, en sustitución de otra carne roja, ya se nota la diferencia en los niveles de energía y en las reservas de hierro. En cantidad,
una porción de entre 100 y 150 gramos es suficiente para aprovechar sus beneficios sin excederse. Y a la hora de comprar, fíjese siempre en el sello o etiquetado de trazabilidad y pregunte con confianza en su carnicería de siempre. Un buen vendedor sabrá decirle exactamente de dónde viene esa pieza. Esa es su mejor garantía. Y recuerde lo que le contaba al principio. Menos agua, menos emisiones, una carne que no necesita del engorde industrial para existir. No es solo una opción nutricionalmente potente. Es, probablemente, una de las proteínas animales más sostenibles que tiene hoy a su alcance. Empezamos hablando de 65 carnicerías que se redujeron a 3. Y ahora entendemos por qué. No fue la ciencia la que le dio la espalda a esta carne. Fue la cultura. La carne de potro y de caballo no es un alimento de crisis, ni un tabú que haya que evitar. Es una de las fuentes de hierro y vitamina B12 más eficientes que existen, siempre que se compre en el lugar correcto. Así que la próxima vez que la vea en el mostrador de su carnicería de confianza, ya sabe, detrás de ese prejuicio cultural hay ciencia real. Si este video le abrió los ojos sobre un alimento que llevaba años descartando sin saber por qué, no olvide dejar su me gusta y suscribirse. En Salud en tu Despensa seguimos desmontando mitos, uno a la vez.